queridos estudiantes, el día de hoy vamos a llevar el tema de el proceso de formación de las palabras. Para poder desarrollar este tema, es necesario repasar ciertos conceptos que se ha trabajado la semana anterior en el tema de la morfología, es decir, sobre los morfemas. Vamos a recordar ciertos conceptos. A ver, los morfemas. Los morfemas se clasifican. ¿Cuál es su clasificación? Se clasifican en morfemas flexivos, morfemas derivativos y también morfemas lexicales. Morfemas flexivos son aquellos morfemas que expresan ¿qué cosa? Accidentes gramaticales, o también son conocidos como morfemas gramaticales. ¿Cuáles son esos accidentes gramaticales? Son, por ejemplo, número, ¿no?, que es singular plural, o el género, que es masculino femenino. Hay otros accidentes gramaticales, por ejemplo, el modo, personas, primera, segunda, tercera, tiempo, presente, pasado, futuro. Esos son los, ¿qué cosa? Accidentes gramaticales. Y los morfemas derivativos son aquellos morfemas que nos van a agregar información. Es decir, hay una palabra base, ¿ya? Papá, ¿ya? Le voy a agregar una formación, un papá en diminutivo, papito. ¿Qué cosa quiere decir? No en diminutivo, quiere decir cariño, está expresando cariño, un papá, no sé, ¿correcto? Está dando, cambiando. Por ejemplo, casa, casa, una palabra que se deriva de acá, caserío. Entonces estoy, ¿qué cosa? Derivando, creando una nueva palabra en base a una raíz. ¿Dónde hay morfemas derivativos? Acá. Acá no hay morfemas derivativos, solo hay morfema gramatical y raíz. Acá hay morfema lexema, raíz, derivativo y obviamente morfema gramática. ¿Ya? Eso es para hacer la aclaración y repasar ciertos conceptos que son necesarios para aprender la clase del día de hoy. Muy bien. Entonces, acá, morfema derivativo, ¿ya? El morfema derivativo solamente, ¿ya?, va a existir un lexema, ¿ya? Un lexema, es decir, una raíz. Y también va a haber, su misma palabra lo dice, morfema derivativo. Va a existir morfemas derivativos, ¿ya? Morfemas derivativos. Un ejemplo sería rosario. Rosario, ¿cuál es el lexema? Ros. Y los morfemas derivativos, ario, ¿ya? Marinero, ¿cuál es el lexema? Mar. Y el derivativo, inero. Acá solamente hay morfemas derivativos, ¿ya? Morfemas derivativos. Solamente hay un lexema. En las palabras formadas por composición se van a juntar, ¿qué cosa? Dos lexemas, dos raíces. Existen dos tipos de composición. La composición por yuxtaposición y la composición propiamente dicha. ¿Ya? Muy bien. Entonces, acá va a haber dos raíces, dos lexemas. Un ejemplo, vamos a ver. Acá se le dice que es por yuxtaposición. Eso entiéndanlo muy bien porque hay un ejercicio que les pide la definición de yuxtaposición. Yuxtaposición quiere decir que dos palabras simples se van a juntar, pero esas dos palabras no van a tener ningún cambio, no se van a modificar, como por ejemplo en esta palabra. A ver, corta uña. A ver, corta uña. Acá, en esta palabra, solamente se han unido dos palabras simples, corta y uña. Esta palabra, ¿la entiendes? Sí, es corta, del verbo cortar, y uña, que es parte del dedo, ¿no? La uña. Entonces, son dos palabras simples que se han unido. Esa es formación por yuxtaposición. Cuando hablamos de una composición propiamente dicha, ¿ya?, vamos a decir que se van a juntar dos palabras simples, pero la primera palabra que está acá, la primera palabra que se une, va a sufrir un cambio, ya sea por una cuestión fonológica para que tenga mayor sentido la palabra, que rime mejor, suene mejor. Por ejemplo, habrán escuchado la palabra agridulce, ¿ya? Agridulce. Agridulce.
dulce. Esta de acá acá en esta palabra hay dos raíces, es agrio y dulce. Pero si se dan en cuenta que la primera que es agri, ¿existe la palabra agri? No. Existe la palabra agrio, pero agri se deriva ¿de qué? Se deriva de agrio. Entonces, acá hay una composición propiamente dicha, es decir, la primera palabra ha sufrido un cambio y la segunda. O sea, acá sí hay cambio, hay modificación. En acá no hay cambio. Se juntan las dos palabras. ¿Ya? En la palabra compuesta por composición no va a haber morfemas derivativos, ¿ya? No va a haber, por ejemplo, hito, ico, callejón, on, aco, esos morfemas despectivos, aumentativos, diminutivos, esos no van a existir, pero sí van a existir acá, en los morfemas, en el parasíntesis, ¿ya? El parasíntesis, ¿qué cosa va a haber? Voy a poner acá. Muy bien. Existen, primero, va a haber dos raíces. Vamos a poner acá. Hay dos raíces. Dos raíces. ¿Y qué cosa va a haber? Va a haber morfemas. Vamos a poner morfemas. ¿Qué cosa? Morfemas derivativos. ¿Ya? Hay morfemas derivativos. ¿Ya? Hay morfemas derivativos. ¿Ya? Un ejemplo de esto sería, a ver, vamos a poner acá, a ver, la palabra, por ejemplo, ponemos acá, corta uñita, o la palabra, corta uñita, corta uñita, o la palabra siete mesino, o la palabra siete mesino. Acá hay dos lexemas, es corta y uña. Uñita viene de la palabra uña, ¿cierto? Uña. Pero a este morfema uña, a esta palabra uña, le estamos agregando ¿qué? Un morfema derivativo ito, que es diminutivo. Entonces, mira, hay una palabra, que es un lexema, otra palabra, una raíz, también otra lexema, hay dos raíces, hay un derivativo, ¿no? It, de ito, y este es un fleximo. Entonces, es una palabra formada por parasíntesis. Acá, siete mesino, tenemos una palabra, siete, tenemos otra palabra que es mes, y tenemos el derivativo que es ino. Acá también tenemos corta, uñita de uña, y tenemos el ito. Entonces, acá tenemos palabra formada por parasíntesis. ¿Ya? Parasíntesis. Muy bien, ahora pasamos a la siguiente. Palabra formada por onomatopeya. Existen dos tipos, por sonido y por ruido. Cuando hablamos de por sonido, son propios, valga la redundancia, los sonidos que emiten los animales. Por ejemplo, la oveja, ¿cuál es el sonido que hace la oveja? Bala. ¿Ya? Mugir, el mugido, ¿ya? Son sonidos propios de animales. Cuando hablamos de ruido, ¿ya? Estamos hablando de aquellos sonidos, ¿ya? Que producen los objetos o los dientes. Por ejemplo, los dientes, ¿qué sonido? El rechinar, ¿no? El chasquear, el chasquido, ¿no? Esos sonidos que producen los objetos, ¿ya? Se les llama como ruidos, ¿ya? Vamos a poner chirriar acá. Chirriar, ¿ya? El chirriar de la puerta, ¿no? Sonidos propios de objetos, ruido.
Vamos a hacer un ejemplo. A ver acá. Por ejemplo, este tipo de ejercicios está en la separata. Ustedes tomen ejemplo de esto, tomen nota para que puedan resolver en la separata. Por ejemplo, pechuga. Pechuga viene de pecho. Es una palabra formada ¿por qué? Por derivación. Derivación. ¿Por qué derivación? Pechuga viene de pecho. Pecho. Entonces, ¿cuál sería la raíz? Pecho. Raíz. Yuga, el derivativo. Nacimiento. El nacimiento es una palabra formada por derivación. ¿Ya? Algunos lo dicen que es por composición, pero yo entiendo que es por derivación. Nacimiento viene de nacer. ¿Ya? Es nacimiento. Bien. Boquiabierto, por ejemplo, la palabra boquiabierto es una palabra formada por composición. Palabra formada por composición. ¿Cómo? ¿Por qué composición? Porque mira, boqui está formada por boqui, que es boca, ha cambiado la primera. Entonces, ¿qué sería? Una palabra composición propiamente dicha. Abierto. ¿Ya? Esa es una palabra formada por composición. Siete mesino, y el siete mesino ya está acá, formada por parasíntesis, que es siete mesino, que es parasíntesis. Parasíntesis. Dejéndolo rápido, ¿ya? O sea, maniobrar es una palabra formada por composición, que es obrar. Composición propiamente dicha. ¿Por qué? Porque mani es de mano, mani, ha cambiado propiamente dicha. Y obrar sí es, una palabra simple. Entonces, eso, chicos, es el tema que hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Palabras formadas por, la formación de las palabras, ¿no? Que existen esas tres formas. Muy bien, chicos, eso sería la clase del día de hoy. Que tengan muy buenos días. Hasta luego, cuídense.